Me encantan las tormentas eléctricas. Me encantaban cuando era niña. Tenemos muy pocas en el verano porque vivo en el oeste de Canadá. Pero cada vez que escuchaba que los cielos empezaban a tronar, a rugir, tomaba una cobija y salía. Y había un pasillo de concreto afuera del frente de mi casa, donde el techo que excedía, lo que salía del techo, impedía que se mojara, entonces se mantenía seco. Y ahí me ponía en la esquinita y me acurrucaba y entonces empezaba a ver el show. Y algunas veces me quedaba ahí en mi nido por horas, fascinada por las luces, los destellos de luz que abría en el cielo. Y después de cada flash contaba 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, hasta que otra vez volvía a tronar el cielo e interrumpía mi cuenta. Mi mamá, que usualmente a veces se asomaba para checar cómo estaba, me daba una gran taza de chocolate caliente. Y si tenía suerte, había un gran malvavisco flotando en la espuma del chocolate. Y el espectáculo de las luces me animaba tanto. Para mí era mucho mejor que los fuegos artificiales del Año Nuevo. Me sorprendía tanto. Recuerdo una gran tormenta donde los granizos eran grandes, inclusive a veces del tamaño de una bola de béisbol, y pensaba que era chistoso. Me iba corriendo, tomaba un rompevientos, tomaba el casco de mi padre, una tapa de basura como escudo y entonces salía al jardín a recolectar espécimes. Y entonces insistía que guardaran los más grandes en el congelador para poderlos presumir con mis amigos más tarde. Pero ahora que lo pienso, esta actitud era como de una polluela. ¿Han oído esa palabra? ¿Polluelo? ¿Polluela? Significa inmaduro o inexperto. Un polluelo es una ave que acaba de nacer, acaba de romper el cascarón y no tiene ninguna pluma, está todo pelón. Yo era inocente y no me daba cuenta de la inmensidad de estos relámpagos, ni de lo peligroso que eran, inclusive para morirse. Pero años después quedé atrapada en una tormenta eléctrica. Los relámpagos y los truenos eran tan violentos que ni siquiera podía contar, ¿no? El agua empezó a entrar a mi tienda, el viento empezó a moverla y amenazaba con romperla. Entonces empecé a recoger todo lo que tenía mi equipo para evacuar. Y mientras me arrastraba fuerte de la tienda, un rayo tan fuerte golpeó un árbol y entonces lo puso en llamas y echaba chispas y entonces empezaron a caer cortezas y ramas alrededor. Esa fue la primera vez en mi vida que estaba asustada en verdad de un relámpago. Es la primera vez que me asustó. Era tan grande y poderoso y yo tan pequeña e impotente. Pero después de esa noche ya no era ningún polluelo, una polluela. Me crecieron algunas plumas muy pronto. Mi actitud hacia esas tormentas eléctricas había sido madura y de una mera admiración había cambiado a algo que incluía miedo, temor y un profundo respeto. ¿Saben qué? Y pienso que los cristianos en esta cultura tienen esta actitud de inmadura acerca del Señor. Lo amamos, pero no le tememos. Estamos entretenidos, pero no nos postramos en admiración. Le llamamos amigo, pero no lo respetamos como Señor. Temor, admiración y respeto son sinónimos de una virtud de esta palabra, reverencia. Dice la Biblia, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Titos 2:3. El diccionario define reverencia como una actitud o sentimiento de profundo respeto. Las ancianas deben ser profundamente respetuosas. Si yo les preguntara cuál es el rasgo más importante para las mujeres, ustedes me dirían, bueno, ser amables o ser amorosas, pero no creo que muchas de ustedes dirían ser profundamente respetuosas.
La palabra griega que usa Pablo en el verso 3 es muy interesante. Ese es el único lugar en que se ocurre en el Nuevo Testamento y se compone de dos palabras. La primera, que significa sagrado, y está derivado de la raíz de la palabra templo. Y la segunda parte significa adecuado o apropiado. Así es que literalmente reverencia significa apropiado para el templo o apropiadamente sagrado. Los sacerdotes que servían en el templo necesitaban recordar de que ellos estaban desarrollando tareas sagradas en presencia de un Dios santo. Ellos debían seguir las reglas, los movimientos debían ser respetuosos para el lugar santo, por ejemplo, el arca del pacto, el propiciatorio, el pan de la propiciación, sacrificios, las ofrendas. Y cualquier sacerdote que fuera imprudente o profano estaba sujeto a juicio o inclusive a la muerte. Los servidores en el templo debían de tener esa conducta de que había un temor reverencial en ellos. Y entonces en cada una de sus tareas, inclusive aunque fueran triviales como recortar velas, mezclar las especias para el incienso, cortar la carne, hacer el fuego, limpiar las cenizas, y aún así Dios quería que mantuvieran una actitud reverente, profundamente respetuosa, apropiada para el templo. Y aunque la tarea fuera simple y mundana, como barrer las migajas, este sacerdote designado debería de reconocer que estaba parado frente a la presencia de Dios, un santo Dios, y que su servicio era sagrado para el Señor. Este sistema sacrificial del templo ya no es necesario y ahora que Jesús se ha ofrecido en sacrificio por sus pecados, ya no tenemos que ir al templo de Dios, sino que ahora somos el templo de Dios. Si son seguidoras de Jesús, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿No es sorprendente? Debemos vivir como si estuviéramos en un templo porque somos el templo. Eso significa que cada momento es sagrado, cada tarea es sagrada. Ya sea que estén balanceando una hoja de calco, comprando con ofrendas, limpiando los baños o tal vez tratando de lidiar con una llanta ponchada, el Señor quiere que recordemos, estamos dedicadas al servicio sagrado. Quiere que mostremos un comportamiento apropiado para el templo. Todo el tiempo, no solo cuando estemos en la iglesia o con amigas cristianas, ¿no hay una línea que divide nuestra vida secular de nuestra vida sagrada? Todo lo que hagas, pienses, digas, es estar en la presencia del Señor, de Dios viviente. Las películas que escoges, lo que ves o lo lees en internet, los placeres que buscas, las compañías que escoges, las piedras que tiras, las actitudes que muestras. Todo lo que piensas, digas y hagas se hace en la presencia de un Dios viviente. ¿Son mujeres profundamente respetuosas? ¿Su comportamiento es apropiado para el templo? Si en realidad van todo a lo largo de su día con la conciencia profunda de que cada momento es un momento profundo y de que cada tarea es una tarea sagrada. Oh, cómo necesitamos un avivamiento en la reverencia. Hay una razón por la que Pablo menciona esta palabra reverence y que esté unida a la palabra madurez. No quiere decir que las mujeres jóvenes no tengan que ser reverentes, sino que la reverencia requiere tiempo para desarrollarse, porque la reverencia es una característica de la madurez. ¿Alguna vez han notado cuánta energía y efecto se necesita para enseñar a un niño a ser respetuoso y no respetuoso? Algunos que tienen niños chiquitos me dicen, claro que sí, Mis hijos tienen niños pequeños, 2 y 3 años, hijas de 2 y 3 años, y constantemente los están instruyendo para que sean respetuosos. ¿Tienes que ser respetuosa? No me hables con esa voz de hermanastra, háblame con tu voz de princesa.
Mi hijo una vez intervino severamente y regañó a su hijo cuando descaradamente le faltó al respeto a su mamá en la cena. Ella no tuvo pastel de cumpleaños ese día. Un niño que ha crecido en una casa donde el respeto es modelado y es consistentemente enseñado, tiene mayores posibilidades de convertirse en un adulto cortés y productivo que un niño que no ha estado en una casa así. Y el mismo principio se aplica en el ámbito espiritual. Una mujer que tiene relaciones respetuosas y se modelan y se enseñan, tiene mejor oportunidad de crecer como una mujer reverente y que puede pasar esto a la siguiente generación. Yo pienso, por ejemplo, en todas aquellas mujeres mayores, profundamente respetuosas, que me enseñaron a mí lo que significaba vivir 24/7 en la presencia del Santo. Pienso, por ejemplo, en Diane, que me mentoreó durante la prepa y en la universidad, y ella me enseñó que mis estudios le importaban a Dios, que todas las horas que yo pasaba aislada con mis papeles, mis libros, era tan santo e importante que lo mismo que pasaba liderando un estudio bíblico en el campus. Pienso en Lorna, mi compañera de profesión, que en cada cosa y en cada momento siempre ponía al Señor y era tan respetuosa como trataba a los pacientes en el hospital en el que trabajábamos, que cuando Lorna entraba a una habitación se volvía en un lugar sagrado. Pienso en mi propia mamá. Tuvo 6 hijos y después cuando yo tuve 3 hijos, que eran muy hiperactivos, uno inclusive con necesidades especiales, y cuando me encontraba muy abrumada porque lloraban y cambiando pañales y limpiando derrames y pisando juguetes y separándolos de pelear y solo tratando de pasar el día, ella me recordaba muy seguido: tu vocación como madre es una vocación sagrada. Pienso en Anne, que siempre se disculpaba cuando teníamos nuestras reuniones muy importantes, para ir a la ventana y decirle adiós a su esposo, lo que había sido un hábito por más de 40 años, antes de que él saliera para trabajar. Pienso en Chris, cuya pasión para capacitar a mujeres en el ministerio, para ministrar a líderes, que tiene 80 años y con su entusiasmo enseña a las mujeres la palabra de Dios y su fuerza no ha disminuido. Pienso en Susan, quiero ser como ella cuando crezca. Y puedo continuar. Por ejemplo, Norma Robinson, Pearl Purdue, June Kerr, Iris Beale, todas ellas profundamente respetuosas, mujeres piadosas que adornaban la belleza del Evangelio y profundamente influenciaron mi vida. Algunas de estas mujeres ahora están con el Señor y yo un día estaré ahí. Y espero haberlas hecho sentirse orgullosas de mí. Yo sé que he hecho mi parte y que ahora lo he retribuido, mujer a mujer, generación a generación, vida a vida. Así que este verano que pasó, hice algo que hacía años no hacía. Cuando escuché cómo empezaban a rugir y a hacer ruido el cielo, entonces tomé otra vez una cobija, me fui a la entrada de mi casa, una taza de té, y entonces empecé a disfrutar el show. Era espectacular. Lo miré tan impresionada, pensando que el todopoderoso Dios, creador de la tierra y de los cielos, que los rayos de los cielos y que la luz en el cielo vive en mí y que está conmigo. Este fue un momento sagrado, como este momento y como cada momento de nuestras vidas. Que seamos profundamente respetuosas, unas mujeres profundamente respetuosas que temen a Dios, que adoran al Señor y que se inclinan en reverencia ante Él
y que lo reverencian en cualquier cosa que decimos y en cualquier cosa que hacemos. Mujeres, empecemos un avivamiento en nuestra reverencia. Oremos. Santísimo Dios, tú eres el Dios asombroso, el más alto. Y estamos sobrecogidas, impresionadas de que podamos venir a tu presencia y decirte, Padre, oro para que nos des un profundo sentimiento de quién eres tú, para que temamos tu nombre. Que cuando hablemos una palabra que no es amable, sepamos que estamos en la presencia del Dios viviente y nos arrepintamos de ello. Que cuando estemos tentadas a ser rápidas o impulsivas o apresuradas, que recordemos que estamos en presencia del Dios viviente. Cada momento, cada día, 24 horas, los 7 días de la semana, y que seamos mujeres piadosas, que estamos creciendo y cada vez más en reverencia, día a día. Lo oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.